práctica. Cualquier información detallada se las voy a estar haciendo llegar mañana o a través del delegado de manera oportuna. ¿Ok? Los temas que vamos a evaluar son los que yo he dado, lo que es distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Básicamente nos enfocamos en los ejercicios y en resolver planteamientos clínicos hipotéticos o reales para entender un poco lo que son estos procesos de la farmacocinética. ¿Ok? Pues ya vieron la primera parte con la profesora Marianela. Bueno, hoy vamos a evaluar, la semana próxima vamos a evaluar lo que falta, pues lo que han visto conmigo. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, ok, si no hay preguntas, entonces fíjense, hoy vamos a revisar o vamos a empezar a revisar lo que es la farmacología del sistema nervioso autónomo. ¿Qué recuerdan ustedes del sistema nervioso autónomo? Yo sé que deberían haber visto en neuroanatomía algo del sistema nervioso y quizás un poco en fisiología, algunos reflejos, reflejos barorreceptores y otros temas que pudieran evocar un poco lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuál es su función o cuál es el papel del sistema nervioso autónomo en nuestra vida cotidiana? ¿Quién sabe algo de eso? ¿Quién puede opinar algo al respecto? Bueno, doctora, el sistema nervioso autónomo es aquel que va a controlar todas esas acciones involuntarias como los latidos, el ensanchamiento y estrechamiento de vasos sanguíneos, el paso de el peristaltismo, entre muchas otras funciones que realmente no podemos controlar nosotros, por eso es su nombre autónomo. Ok. ¿Qué otras funciones están mediadas por el sistema nervioso autónomo, aparte de las que mencionó Luis? Este, la parte cardíaca, por supuesto, la función gastrointestinal que no escapa de nuestro control voluntario. ¿Qué otras acciones están reguladas por este sistema y que por eso es importante que nosotros los veamos? ¿Qué otras acciones son involuntarias? ¿Qué otras funciones corporales no podemos nosotros controlar, que forman parte de la función visceral? El metabolismo, ¿El metabolismo de qué? de los alimentos, de los fármacos, o sea, cómo reacciona nuestro cuerpo con ciertas medicinas, Ok, o sea, etcétera. el metabolismo de los macronutrientes, sí. El metabolismo de los fármacos, eso no es sistema nervioso autónomo, eso es un sistema enzimático que es la Sí, de las farmacocinética, no macromoléculas, confunda. disculpe. Exacto. El metabolismo de los carbohidratos, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de aumentar los niveles de glucosa, etcétera, eso sí tiene en cierta medida una influencia del sistema nervioso autónomo, aunque sabemos que eso depende más del sistema endocrino como tal. Pero sí puede haber allí una influencia autonómica que la vamos a revisar. ¿Qué otras acciones? Faltan todavía muchas acciones y es importante que las tengamos en mente antes de empezar a revisar la farmacología, aparte de las que ya han mencionado. Bueno, doctora, a nivel vascular puede regular el diámetro de los vasos. Ajá. Lo que es el estado de contracción vascular, tanto arterial como venosa. ¿Qué más? Que Regular, ya mencionaron el que regula el peristaltismo a Ujú, nivel de lo que sería ocular, regula la midriasis y la miosis. ujú. El diámetro pupilar, ¿ok? ¿Qué más? relajación y contracción de vías aéreas, ¿Ok? ¿Qué más? regula el estímulo de la respuesta lucha u huida, Ok, o sea, la respuesta de lucha-huida es la forma como se denomina la activación simpática, que engloba todas esas cosas. El control de la presión arterial, frecuencia cardíaca,
la fuerza de contracción del miocardio. Nosotros no podemos decidir que el corazón se contraiga más o menos de lo que hace. El patrón respiratorio, la piloerección, secreciones de las glándulas. Nosotros no podemos decidir qué cantidad de secreciones digestivas vamos a producir. Todas esas son funciones autónomas, función sexual, entre otros aspectos que están controlados por un sistema nervioso que está muy especializado y que está muy regulado. No es un sistema descontrolado, sino que es un sistema que se regula de manera continua, organizada y simultánea, que va a estar formado por una serie de interconexiones que van a permitir que tanto el simpático como el parasimpático, que son los sistemas que forman parte de este autónomo, se regulen a sí mismos y regulen al contrario, de manera que nunca va a haber un descontrol, nunca va a haber una descarga de adrenalina más allá de lo fisiológico, porque hay un sistema de retrocontrol que permite pues que esto suceda. Antes de nosotros revisar las drogas, porque vamos a ver farmacología y la farmacología del sistema nervioso autónomo, antes de nosotros entrar a revisar cuáles son las drogas que hacen, cómo se metabolizan, qué acciones tienen, nosotros tenemos que entender primero qué es lo normal, qué es lo fisiológico, cuáles son las acciones mediadas por el simpático, por el parasimpático, cuáles son las hormonas o cuáles son los neurotransmisores que se producen, en qué receptores actúa. Entonces, toda esa parte de las generalidades es lo que vamos a estar revisando en la clase de hoy y en las próximas clases, para luego entrar, sí, a revisar las drogas que ejercen un efecto sobre los receptores autónomos, bien sea ejerciendo un efecto de agonista o ejerciendo un efecto antagónico y, bueno, sus particularidades. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a revisar aspectos generales o características generales del sistema nervioso autónomo, las drogas del sistema nervioso parasimpático, que también se denomina colinérgico por la acetilcolina, y las drogas del sistema simpático o adrenérgico por la adrenalina. Este sistema nervioso autónomo forma parte de la división del sistema nervioso que permite entonces el control de funciones o acciones viscerales autónomas que no dependen del control voluntario, aun cuando hay algunas acciones del sistema nervioso autónomo que con muchísima educación y con ciertas técnicas yo pudiera en cierta medida controlar, pero que no se pueden controlar en un 100%. Por ejemplo, yo no puedo controlar el peristaltismo, pero sí pudiera tomar conductas que me ayuden a eh, disminuir la frecuencia cardíaca en algún momento por un estado de relajación. Por ejemplo, las personas que practican yoga, meditación avanzada, pueden descender su frecuencia cardíaca de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento. Obviamente, esos son cositas así como muy puntuales. La sudoración, por ejemplo, yo no puedo de manera consciente decidir no voy a sudar o voy a sudar esta cantidad. ¿Por qué? Porque son acciones que se escapan de nuestro control, a pesar de que tenemos esa excepción allí a nivel cardiovascular. Entonces, el sistema nervioso autónomo forma parte del sistema nervioso, que es un sistema muy complejo de interacciones, de conexiones que nos permiten funcionar. Y en la medida que nosotros conocemos el sistema nervioso, nos damos cuenta de lo complejo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, la división periférica del sistema nervioso comprende la parte somática, que si ustedes recuerdan es la encargada de ciertas acciones voluntarias, como por ejemplo la capacidad de mover, de yo decidir que me voy a levantar, toda esa parte somática. Y la parte autónoma, que es la parte del control involuntario, que es lo que nosotros vamos a revisar. La parte del sistema nervioso autónomo se divide en dos, desde el punto de vista anatómico y académico lo vamos a revisar separado, pero siempre recordando que estos sistemas no actúan independientes del otro, más bien están interconectados y están siempre comunicados, de manera que un sistema puede controlar la acción del otro y viceversa. El sistema nervioso simpático se encarga de algunas funciones que tradicionalmente las conocemos como de lucha o de huida,
que no es más que un conjunto de acciones que son moduladas y que nos preparan para un evento de estrés agudo. No quiere decir que el sistema nervioso simpático se activa nada más cuando yo me asusto o cuando yo tengo que realizar una acción de este tipo de lucha o huida. No, el sistema nervioso simpático siempre va a tener un tono o una activación basal, solo que en estas situaciones es cuando él juega un papel de mayor relevancia, pero no tengamos la idea de que nada más cuando hay una situación particular es que se activa el sistema nervioso simpático, sino siempre hay un equilibrio, solo que hay momentos en los cuales quizás predomine su accionar. Y el sistema nervioso parasimpático más bien está relacionado con funciones de metabolismo, de reposo, mantenimiento de funciones vitales, entre otros, siempre en concordancia con el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar? Vamos a revisar qué es un neurotransmisor, cómo se produce, cómo es el mecanismo de liberación y las principales sustancias que están relacionadas con cada uno de los sistemas y los receptores que están relacionados con cada uno de estos sistemas. Cuando yo entienda bien qué es el sistema nervioso simpático, cuáles son sus receptores y cuáles son las hormonas o neurotransmisores relacionados, es cuando yo voy a empezar a revisar las drogas que pueden modular una acción. Y yo siempre digo esto, las drogas lo que hacen es modular una respuesta, o la aumentan o la disminuyen, pero nunca van a crear una acción una respuesta celular que previamente no existía. Lo que hacen es modular o modificar una función ya preexistente. Y en este caso, en el sistema nervioso autónomo, vamos a tener que muchísimas de las funciones que tienen importancia van a estar mediadas por neurotransmisores, que como el nombre lo sugiere, son sustancias producidas en los nervios autónomos y que son los que van a permitir el, el- la traducción de la información a nivel celular o a nivel de los órganos y tejidos. Vamos a tener que estos mediadores químicos van a ser sustancias que van a ser sintetizadas, guardadas o almacenadas en el nervio y que van a estar allí almacenadas en estructuras, generalmente en vesículas de almacenamiento, hasta que ocurra un potencial de acción que permita liberar este compuesto, generalmente por exocitosis, y esto va a propiciar una respuesta o una modulación de una respuesta celular. Entonces, este neurotransmisor, que es esta sustancia que es producida y almacenada en el nervio, va a modificar un funcionamiento celular ya preexistente, eh, la mayoría de las veces porque se une a receptores específicos y la activación o la unión a ese receptor específico va a conllevar a una respuesta que puede ser abrir un canal, cerrar un canal, producir un estado de despolarización inhibitoria o excitatoria, activar una cascada enzimática, es decir, toda una serie de eventos que se suceden gracias a la unión de este neurotransmisor con las moléculas específicas llamadas receptores. Y como ya ustedes lo revisaron en las primeras clases, la unión de estas moléculas o ligandos con sus respectivos receptores es muy específica. Es decir, en nuestras células cerebrales hay receptores para noradrenalina, para dopamina, para adenosina, péptidos, una gran cantidad de compuestos, endorfinas, moléculas que tienen acciones inhibitorias, otras acciones excitatorias. Y la activación de cada uno de esos receptores se va a suceder de manera específica. ¿Por qué? Porque el compuesto neurotransmisor tiene una estructura química, una configuración espacial única, que es la que va a hacer que pueda unirse a este receptor y activarlo. No es necesario que un receptor, perdón, que un neurotransmisor entre a la célula para ejercer una acción. Con el solo hecho de unirse en la superficie, en la membrana celular, es suficiente para desencadenar una serie de eventos intracelulares que me conllevan a la modulación de la respuesta.
Entonces, estos neurotransmisores se van a producir a nivel de los nervios. Tenemos la estructura de una neurona, ya sabemos las partes que contiene, y en las terminales de ese nervio, en las terminales axónicas, vamos a tener la producción de estos compuestos y la transmisión de un impulso nervioso que puede ser inhibitorio o excitatorio. Y esa transmisión del impulso va a estar relacionado con la serie de iones que pueden en algún momento producir cambios en el potencial de membrana de la célula y por supuesto generar una acción farmacológica. Generalmente cuando tenemos una terminal, una sinapsis como esta que está ejemplificada en el cuadro, vamos a tener el botón presináptico o membrana presináptica y el botón postsináptico o membrana postsináptica, en la cual van a estar los receptores diana, y a través de la producción de un estímulo y la entrada del ion calcio, que acuérdense que es uno de los iones más importantes en la neurotransmisión, porque el ion calcio se une a túbulos de las vesículas y moviliza esas vesículas hacia la parte más distal de esa neurona y se fusiona con la membrana celular de esa estructura, viendo la salida del contenido de la vesícula. Y esto se libera a lo que es la hendidura sináptica, y en esa hendidura sináptica ese neurotransmisor puede tener distintas vías o distintos caminos de acciones. Puede difundir fuera de la neurona, puede unirse a receptores que están a nivel postsináptico, receptores que están ubicados en la misma membrana presináptica, que muchas veces son autorregulatorios, puede metabolizarse, etc. Y ese neurotransmisor pues necesita de que tengamos siempre un recambio, de que siempre se estén produciendo y almacenando para mantener y continuar la función celular. Entonces, todo este proceso, desde que un nervio es estimulado, entra calcio, el calcio hace que las vesículas se desplacen hacia la parte más distal, se fusionen con la membrana nerviosa, se libera la sustancia a la hendidura sináptica, todo eso se llama neurotransmisión. Y las vesículas no solamente contienen un tipo de neurotransmisor, sino varios. Lo que pasa es que lo revisamos de manera separada para entender mejor la farmacología de este sistema. En este sentido, la neurotransmisión va a estar mediada por iones que van a permitir un potencial de membrana que puede ser excitatorio o que puede ser inhibitorio. ¿De qué va a depender que ese potencial sea de un tipo o del otro? Va a depender de los iones que estén implicados en cada uno de los procesos, por supuesto de los neurotransmisores. Y tenemos los MEP, que son los potenciales en miniatura o potenciales en placa, que son potenciales en miniatura, que son potenciales que vamos a observar más que todo en la unión neuroefectora de la placa muscular o la placa neuromuscular, que es la que permite mantener un estado de semicontracción. Pero los potenciales como tal postsinápticos pueden ser inhibitorios o excitatorios. Cuando nosotros tenemos un potencial excitatorio, ¿cuáles son los iones que normalmente están relacionados con este tipo de respuestas del tipo excitatorio? Que ustedes recuerden, ¿cuáles serían esos iones? El sodio y el calcio. El sodio, sobre todo, es el que está relacionado con esas respuestas del tipo excitatorio. Y las respuestas inhibitorias, ¿con qué iones estaría relacionado? Cloro. Principalmente el potasio. Potasio, ¿y cuál más? Cloro. Y el cloro. Son los principales, pero claro, no los únicos. Eso es lo que vamos a revisar. Cuando nosotros tenemos un aumento de la permeabilidad al ion sodio, hay un cambio en el potencial de membrana, hay una despolarización y vamos a tener respuesta del tipo excitatoria. Y por el contrario, cuando tenemos un aumento de la permeabilidad al cloro o hay aumento el flujo del ion potasio,
lo que vamos a tener es una hiperpolarización y por tanto un potencial postsináptico del tipo inhibitorio. Esto es importante tenerlo claro cuando veamos algunos receptores. Entonces, en el sistema nervioso autónomo, vamos a tener una diferencia con respecto al sistema nervioso somático, que es que en el autónomo tenemos un nervio preganglionar que está en esta lámina en el color azul, y tenemos una neurona postganglionar que está ejemplificada en el color amarillo. Entre una neurona preganglionar y la neurona postganglionar hay una estación de relevo que es un ganglio. Ese ganglio va a tener también sus receptores y sus neurotransmisores, como vamos a ver en su momento. Y la neurona postganglionar va a dirigirse a un órgano efector, que es el órgano final que desde el punto de vista clínico va a ser el responsable de la acción o de la modulación o del efecto farmacológico como tal o de la respuesta fisiológica autonómica. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener un nervio encargado, por ejemplo, los que están encargados del diámetro pupilar desde el punto de vista de parasimpático, nosotros vamos a tener un nervio que se origina en el sistema nervioso central, sería esa neurona preganglionar. Ese nervio se va a dirigir hacia un ganglio que puede estar, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo, que es el tallo parte del tallo cerebral, y allí va a estar el ganglio que se encarga pues de, a partir de allí, un nervio postganglionar, y ese nervio postganglionar lleva la información hacia el músculo, por ejemplo, el esfínter pupilar, que sería el órgano efector. Cuando ese músculo esfínter pupilar es estimulado, entonces se produce la contracción el diámetro pupilar se reduce y entonces es cuando vemos lo que es la respuesta clínica, nosotros lo podemos evidenciar como la miosis. Entonces, toda esta cadena de sinapsis es típica del sistema nervioso autónomo y la presencia de un ganglio, que es un conglomerado de nervios que sirve de estación para transmitir la información, solamente lo vemos en el sistema nervioso autónomo. En el sistema somático es distinto. Tenemos el nervio, ese nervio va directamente al músculo, por ejemplo, estriado y ejerce la función sin la presencia de un ganglio de relevo. Esto es una característica, esto es más neuroanatomía que farmacología, pero esto es simplemente todo lo que yo he dicho hasta ahora es repaso de neuroanatomía y algunos conceptos de fisiología. Nada de esto es de farmacología como tal, pero siempre los invito a recordar. Sería recomendable que revisaran la neuroanatomía autonómica, porque hay muchos conceptos que se les van a facilitar si ustedes saben dónde se origina el sistema nervioso simpático, dónde se origina el sistema nervioso parasimpático, porque desde el punto de vista de la farmacología, si no saben lo normal, les va a resultar difícil saber cuál es el efecto de una droga cuando estimula un receptor o un ángulo específico. Entonces, eso es importante que si no lo recuerdan o si tienen deficiencias en esa parte, es bueno recordarlo. De todas maneras, siempre yo se los comento resumidos, pero eso tienen que repasarlo. ¿Okay? Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en una parte simpática y una parte parasimpática. También se puede conseguir como adrenérgico, que es el simpático, en relación a la adrenalina, o colinérgico, que es la parte parasimpática, en relación a la acetilcolina, que son sus neurotransmisores. Entonces, ¿qué vamos a revisar nosotros? Del simpático, la noradrenalina, su síntesis, la adrenalina, su síntesis y sus accionares periféricos, y del parasimpático tenemos un solo neurotransmisor, que es la acetilcolina. Hay otros neurotransmisores que tienen acciones autonómicas, pero que nosotros no vamos a ver, que forman parte ya de farmacología 2, cuando vean algunas patologías o algunas funciones a nivel del sistema nervioso central, que van a ver dopamina, serotonina, y quizás lo vean también cuando vean enfermedades de tipo psiquiátricas. Allí van a ver un poquito más la fisiología de dopamina y serotonina. Nosotros no vamos
adentrado mucho en esta parte. En lo que respecta al sistema nervioso, que la parte que vamos a revisar, les recuerdo entonces que la noradrenalina es un neurotransmisor. ¿Qué quiere decir que es un neurotransmisor? Bueno, que es una sustancia que es sintetizada por un nervio. Y esa sustancia se almacena en una vesícula, se va a quedar allí hasta que un impulso nervioso permita el desplazamiento de esas vesículas, se una con la membrana celular, se libere el contenido de esa vesícula a la hendidura y va a ejercer un efecto. La noradrenalina es el neurotransmisor de la mayoría de las fibras postganglionares simpáticas. Si digo de la mayoría, quiere decir que entonces hay una excepción por allí que las vamos a revisar en su momento. Y la adrenalina en los, en los humanos no actúa como neurotransmisor, sino es una hormona, porque es producida a nivel de la médula suprarrenal y es liberada al torrente sanguíneo de manera directa para unirse con los distintos receptores autónomos periféricos y ejercer una acción. Quizás existan pequeñas vías neuronales que liberan adrenalina, pero realmente desde el punto de vista cuantitativo no son significativas en humanos. Y en otras especies, batracios, en otros anfibios, en otros animales, quizás sí tenga algunas vías, algunas neuronas que producen, sintetizan y almacenan adrenalina y se comportaría como un neurotransmisor. Pero en los humanos, repito, es una hormona, es decir, es un compuesto que es producido en un órgano periférico y que es vertido al torrente sanguíneo de manera directa y va a ejercer una acción a distancia, que es lo que define a una hormona. Entonces, en el sistema nervioso simpático vamos a tener dos compuestos. Un neurotransmisor, que es la noradrenalina, que sí es producida por el nervio simpático, y una hormona que es producida a nivel suprarrenal, que es la adrenalina. Acá les muestro una foto en la que se observa el origen anatómico, el origen neuroanatómico del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Las cadenas ganglionares están en todo el trayecto de la columna dorsal y van a existir una serie de ganglios que están ubicados a nivel paravertebral. De esos ganglios surgen fibras postganglionares que se van a unir a órganos periféricos y otras fibras se van a formar en conglomerados formando plexos celíacos, esos deben recordarlo, y otros plexos ganglionares, la cadena ganglionar simpática cervical, entre otros. Y ellos son los que van a dar inervación a la mayoría de las estructuras anatómicas en cara, en tórax, abdomen, etc. A través de esta acción tan difusa, entonces vamos a tener, cuando se estimula el sistema nervioso simpático, vamos a tener una serie de modulaciones de respuesta desde el ojo, corazón, patrón respiratorio, vía gastrointestinal, capacidad o no de miccionar o de defecar, funciones sexuales, entre otras que vamos a ir revisando. Si nosotros estuviéramos en un medio controlado, apacible, tranquilo, de relax, nosotros pudiéramos decir que el sistema nervioso simpático a lo mejor no sería esencial para la vida. Pero nosotros no vivimos así. No vivimos como la mujer de la fotito, tranquilito, sin problemas, sin estrés. Tenemos muchos elementos que pueden significar estrés. Y cuando hablamos de estrés no estamos hablando nada más de estresores físicos reales, sino que hablamos también de estresores psíquicos o algunos de estos que no existen, sino que forman parte de nuestro carácter o de las experiencias vividas, etc. Cuando yo hablo de un estrés físico real, por ejemplo, tú tienes una herida y pierdes sangre,
Eso es detectado inmediatamente que hay una pérdida de volumen. Eso es real, eso es de verdad. Y hay una pérdida de volumen, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué sucede? Hay una descarga de adrenalina por parte de la médula suprarrenal y lo que trata es de preservar tu vida. Lo que trata es de tratar de preservar los órganos vitales y se activan una serie de funciones que ya vamos a ir revisando. Esos son estresores físicos reales, pero pueden haber estresores psíquicos. Estar sometido a un estrés, por ejemplo, nosotros que estamos en este campo de la medicina, estamos sometidos a mucho estrés. Eh, Quizás hay muchas profesiones estresantes, la medicina es uno de ellos. Cuando ustedes están, por ejemplo, de guardia eh, y escuchan, están en la emergencia y escuchan que viene una ambulancia, ya ustedes liberan adrenalina. Ya su diámetro pupilar, su frecuencia respiratoria, su función cardíaca, ya se activan o se modifican. ¿Por qué? Porque tú estás preparando. ¿Para qué estás preparándote? Para luchar. En este momento, para luchar por el paciente que se supone viene en la ambulancia. Este, para una persona que no es médico, que no está en una emergencia o que no tiene probablemente nada que ver con la parte médica, escucha pasar una ambulancia y le llamará la atención, pero no se activará la adrenalina de manera tan importante como el que está en la emergencia escuchando que viene y qué es lo que llega. Entonces, allí depende de la experiencia particular de ese individuo. Si tú tuviste una experiencia traumática con un perro que te mordió, tuviste un accidente, quedaste pues con un estrés postraumático, a lo mejor tú escuchas a un perro ladrar y ya se te activa el sistema nervioso simpático, liberas adrenalina, empiezas a temblar, sudas, se dilatan las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca y a lo mejor es un perrito que es un cachorrito que no te va a hacer nada, no representa un peligro para ti, pero hay una activación a nivel de las amígdalas cerebrales, hay una activación del sistema límbico de una experiencia pasada y se activó el sistema nervioso simpático. A una persona que le encantan los perros, que nunca ha tenido una experiencia traumática ni difícil, a lo mejor escucha un perrito ladrar y más bien quiere buscar dónde está, quiere abrazarlo, no se libera adrenalina, se liberan otras sustancias, endorfinas, otras sustancias de placer y a lo mejor lo que hace es relajarse, baja la frecuencia cardíaca, ya no está en alerta, sino que está tranquilito porque tiene otra experiencia. Entonces, desde estresores físicos hasta estresores psíquicos pueden hacer que una persona tenga una activación particular en un momento particular, que pues va a ser diferente dependiendo de nuestras experiencias. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el encargado de todas esas cosas y el sistema nervioso simpático está relacionado con la activación en estos momentos particulares en los cuales nosotros necesitamos como un estímulo. Cuando nosotros estamos tranquilitos y de repente sucede una emergencia y tenemos la capacidad de correr, de buscar la salida, de enfrentarnos al peligro, eso es gracias a la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿cuáles son las acciones grandes? ¿No? Son muchísimas, pero vamos a resumir. ¿Cuáles son las acciones que se modulan cuando se activa el sistema nervioso simpático? Bueno, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta ligeramente la presión arterial. eh, Generalmente hay un cambio en la distribución del flujo sanguíneo. Por ejemplo, la piel y algunas vísceras sufren, sus vasos sanguíneos sufren contracción. Por eso es que nos ponemos pálidos cuando nos asustamos. Y la gente dice, no, se puso pálido como un papel. ¿Por qué? Porque la sangre que está en los vasos sanguíneos se distribuye hacia otros órganos, hacia el cerebro, por ejemplo. Este, Hay dilatación de las pupilas, hay dilatación bronquial, puede modificarse la disponibilidad de glucosa a nivel del organismo, aumenta la disponibilidad de glucosa y todas estas acciones lo que tratan es de prepararnos para ese estresor
que se avecina, que puede ser físico, puede ser psíquico, puede ser real, puede ser producto de nuestras experiencias pasadas. Esto es la activación del sistema nervioso simpático. La noradrenalina está liberada pues, en todas las terminales. Voy a pasar estas láminas, repito, porque esto es la síntesis, esto lo vamos a ver de manera más específica cuando ya empezamos a ver del sistema nervioso como tal. Vamos a pasar a revisar Ok, ahora el sistema nervioso parasimpático es opuesto, en la mayoría de las cosas es opuesto al sistema nervioso simpático. Y digo en la mayoría de las cosas porque no en todas. Hay algunas funciones que son mediadas básicamente por el parasimpático. Hay algunas funciones que sí son antagónicas y que trabajan en concordancia con el simpático. Y hay otras acciones que más bien se complementan ambos sistemas, es decir, que ellos no son antagónicos. Lo vamos a ir viendo. Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor del otro sistema, que es el sistema nervioso colinérgico o parasimpático. Y esta acetilcolina la vamos a tener en los ganglios autónomos, en las terminales parasimpáticas, en todas, y en la unión neuroefectora o en la placa neuromuscular. Esto es importante para la función somática. El sistema nervioso parasimpático tiene un origen anatómico completamente diferente al simpático. En este caso tenemos una porción craneal y una porción caudal. La porción más craneal se origina en el tronco encefálico. Ahí hay varios ganglios que están relacionados con la inervación de la parte ocular, las glándulas lagrimales, las glándulas nasales, las glándulas salivales y el nervio vago, que forma un elemento importantísimo del sistema nervioso parasimpático, que inerva una buena parte de los órganos torácicos y también una buena parte de la parte abdominal hasta el ángulo esplénico del colon. Y tenemos la división caudal del sistema nervioso parasimpático, que está mediada a través de los nervios pelvianos y que va a dar inervación a estructuras pues, de la pelvis y a nivel de órganos sexuales, ejerciendo acciones más que todo de vaciamiento de vejiga, vaciamiento de recto, entre otras funciones. El sistema nervioso parasimpático es importantísimo para nuestra vida. Si no tenemos, si existe una alteración del sistema nervioso parasimpático, se considera que es incompatible con la vida, porque mantiene muchísimas funciones corporales, el tono cardíaco, la capacidad de metabolizar nutrientes, la conservación de la energía, las actividades que se producen cuando hay un mínimo de esfuerzo o periodos que llamamos de mínima actividad, que es cuando dormimos, cuando descansamos, cuando estamos después de una alimentación o de una comida, es el sistema nervioso parasimpático el que actúa pues de manera más importante. Entonces, si pudiéramos considerar que es incompatible con la vida las enfermedades del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son las acciones mediadas básicamente por este sistema? La mayoría de estas son contrarias al simpático. Aquí lo que hace es disminuir frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en condiciones fisiológicas y nosotros dormimos, tiende a disminuir la frecuencia cardíaca, tiende a disminuir la fuerza contráctil miocárdica y eso es gracias a la activación del sistema nervioso parasimpático. Eso es lo normal que suceda. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de la motilidad y peristaltismo gastrointestinal, de las secreciones gastrointestinales, de todos los mecanismos de absorción de nutrientes, contracción de la diámetro pupilar y vaciamiento de la vejiga y recto, aparte de otras acciones que vamos a estar revisando. Entonces, estos dos compuestos
o estos dos sistemas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, van a estar actuando de manera antagónica, de manera aislada o de manera complementaria. Y cada uno de estos sistemas va a controlarse a sí mismo a través de conexiones presinápticas que vamos a revisar y también regula al otro sistema. ¿Cuál es un ejemplo o en qué órgano o cuál función es un ejemplo en el cual los sistemas simpáticos y parasimpáticos se antagonizan, aparte de lo que quizás he mencionado? ¿Cuál órgano o cuál función es mediada o se produce por el equilibrio de los dos sistemas? Es decir, que son antagónicos y el equilibrio de los dos mantiene la función en condiciones normales o fisiológicas. Las pupilas, doctora, la contracción y la dilatación. Exacto. La contracción pupilar depende del parasimpático y la dilatación del simpático. El otro es la frecuencia cardíaca. Uno aumenta, que es el simpático, y el otro disminuye la frecuencia cardíaca, que es el parasimpático. Y así hay otras acciones que son su equilibrio y lo fisiológico depende del equilibrio de ambos sistemas. El diámetro pupilar, que es entre 2 y 4 milímetros, depende pues de un equilibrio de ambos sistemas. Quizás tenemos un espacio muy iluminado, tiende a contraerse la pupila, predomina allí la actividad parasimpática. Si estamos en un lugar de oscuridad, entonces hay una dilatación pupilar, allí interviene más el simpático. Pero en condiciones fisiológicas siempre hay un rango entre 2 y 4 milímetros del diámetro pupilar y esto es producto de acciones antagónicas del sistema nervioso. Si yo tengo en uno por ejemplo, en el lado derecho, se me lesiona el nervio simpático, va a predominar el parasimpático y vamos a tener una miosis y viceversa. Tenemos otras funciones que son responsabilidad casi que exclusivamente de uno de los sistemas, es decir, en el caso de la pupila, bueno, los dos actúan en equilibrio y se mantiene una función dentro de lo normal por la concurrencia de ambos sistemas. Pero hay algunas funciones que dependen casi que exclusivamente de uno de los sistemas y que el otro tiene muy pocas acciones. ¿Saben algunas de esas acciones que dependen exclusivamente de uno de los sistemas y no de los dos? ¿Tienen alguna idea de cuál acción es mediada, por ejemplo, por el simpático y cuál acción es mediada por el parasimpático? Ok, fíjense. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial es exclusivo del sistema nervioso simpático prácticamente. Es decir, el sistema nervioso simpático cuando se activa es el mediador de la contracción de los vasos sanguíneos. Y esta contracción de los vasos sanguíneos va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica y por ende aumenta la presión arterial. Cuando hay la relajación de los vasos sanguíneos, es decir, disminuye la actividad simpática, disminuye la resistencia vascular y disminuye la presión arterial. Claro, la presión arterial es regulada por muchos otros elementos fuera de la parte autónoma, pero desde el punto de vista autónomo, el sistema nervioso simpático es el responsable de las variaciones de la presión arterial y el sistema nervioso parasimpático no ejerce acciones en lo que es la contracción del vaso sanguíneo. Por tanto, la resistencia vascular periférica o la presión arterial son funciones mediadas básicamente por el sistema nervioso simpático. En tanto que las acciones, por ejemplo, relacionadas con las secreciones glandulares digestivas, dependen del parasimpático. Y ahí el simpático
no tiene una acción importante, más bien puede en algunos casos mediar una disminución de la secreción glandular. Entonces, cuando nosotros comemos, que se activan todas esas secreciones glandulares, biliares, etcétera, para el proceso de digestión, allí ese es el parasimpático que está actuando. Y este es el protagonista o el responsable de esta absorción de nutrientes. Sin embargo, tenemos otras funciones en las cuales necesitamos de la concurrencia de ambos sistemas, ya no de manera antagónica, sino que uno hace una acción y el otro hace el otro. Por ejemplo, en la función sexual masculina, el sistema nervioso parasimpático es el responsable de la erección a través de los nervios pelvianos y el simpático de la eyaculación. Entonces, ambos sistemas deben confluir y deben estar indemnes en el caso de la función sexual masculina. Entonces, la fisiología del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, debemos conocerla bien para entender lo normal y entender lo patológico. Ahí, en algunos textos, incluyen dentro del sistema nervioso autónomo el sistema nervioso entérico como una parte de él o como una parte especial de él. Nosotros no lo vamos a considerar así para no confundirnos. Todo lo que es, ¿se acuerdan de los plexos que regulan el peristaltismo intestinal? Los nombres, los plexos entéricos. Eso es anatomía 1, creo yo. El de Fisiología. Meissner y Auerbach, doctora. El plexo de Meissner y Auerbach. Esos plexos, en algunas bibliografías más novedosas, más actuales, lo colocan como una parte especializada, autónoma, que libera sustancias que son las responsables del peristaltismo, de la fuerza contráctil, etc. Y que, aparte del sistema nervioso parasimpático, interviene pues, en la regulación de las funciones gastrointestinales. Nosotros no vamos a estudiarlo de esa manera porque todavía no hay una separación clara de eso como un sistema independiente. Entonces, cuando nosotros hablemos del peristaltismo, vamos a hablar del parasimpático como, pues, como sistema encargado de esa función. Eso es importante que lo tengan en cuenta por si revisan bibliografía actualizada. Entonces nosotros nos quedamos con la división conocida ya de manera estricta, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, sin olvidarnos pues que existe esa subdivisión que puede pues en algún momento pues, podemos revisar. Entonces, la activación de cada uno de estos sistemas va a derivar en liberación de estos compuestos en las terminales, bien sea simpáticos o parasimpáticos, y ellos van a unirse a un receptor. Esos receptores son específicos o van a reconocer específicamente sus ligandos y la activación de estos receptores va a modular una respuesta. El conocimiento del accionar de estos receptores, eso es vital. O sea, ustedes cuando van a estudiar sistema nervioso autónomo, luego de revisar todos estos conceptos fisiológicos y neuroanatómicos que yo les comenté hoy, tienen que revisarse los receptores. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué pasa si lo activo? ¿Qué pasa si lo bloqueo? Y ahí, esa es la base de la farmacología. Lo demás es aprenderse los fármacos y algunas particularidades farmacocinéticas de ellos, pero si no dominan bien el tema de receptores autónomos, les va a ser difícil entender los demás temas y les va a dificultar pues comprender la farmacología autónoma. Entonces, en esta primera parte de hoy les comenté sobre los neurotransmisores del simpático y del parasimpático y en las próximas clases que nos reunamos o que nos conectemos, ya sí vamos a hablar de los distintos receptores autónomos, tanto simpáticos como parasimpáticos, para después sí empezar a revisar la farmacología como tal de las drogas que ejercen acción sobre cada uno de estos sistemas. ¿Preguntas o dudas o inquietudes respecto a la clase? ¿Algún comentario? ¿Algo que añadir?
¿Por cuál Ok, de las ujú. recomendadas recomienda leer este tema, doctora? Ya sistema nervioso. Bueno, fíjate, mm, las generalidades del sistema nervioso autónomo creo que están mejor por el Flores o el Velázquez, lo que es la parte de generalidades, porque lo dan de manera más global. Por supuesto, ustedes saben que el Goodman y Gilman es nuestro texto guía. mm, Eso lo pueden utilizar, pero les recomiendo que revisen otras bibliografías primero, eh, y después, si quieren profundizar, si revisen el Goodman y Gilman, porque en el Goodman y Gilman sí se van más hacia detalles moleculares, más hacia detalles más mínimos, que quizás en primera instancia pues sean de mayor dificultad. Pero pueden revisar, si tienen el Flores o el Velázquez, lo pueden revisar por allí, por lo menos esta parte de las generalidades. En el Goodman sí hay unos cuadros muy buenos para el tema de los receptores. Sí, allí hay unos cuadros bastante completos donde indican las acciones que se producen cuando se activan cada uno de estos receptores, las funciones que tienen. Este, y algunos temas particulares, por lo menos simpático, es mejor por el Goodman, parasimpático quizás mejor por el Flores, lo da de manera más general y es mejor para ustedes. Entonces, bueno, cualquiera de esos tres libros son buenos realmente. En las clases a veces usamos bibliografía variada, y algunas separadas de farmacología que pues a veces me llegan por otras vías. Y entonces de repente en mis clases hay reseñas de varios libros, ¿no? Pero más que todo esos tres, Flores, Velázquez y el Goodman y Gilman, por supuesto, sus últimas ediciones, 12 español y la versión en inglés, bueno, básicamente son las que pueden utilizar para revisar estos temas. ¿Ok? Gracias, doctora. Em, Ustedes están viendo clases en el hospital en la mañana, en el piso 4. Sí, doctora. Ok, ¿en qué condiciones está ese piso? ¿Están habilitados los salones? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Hay pupitres? ¿Qué me pueden decir? El mayor problema que veo es que a veces se dificulta conseguir un salón porque mucha gente ve clase en la mañana. Ujú. Pero me refiero al estado de los salones. ¿Tienen suficientes pupitres? Por ejemplo, 25, 30 pupitres por salón. Sí, hay algunos salones que sí tienen bastantes pupitres, pero otros sí no tienen tanto. Mm. Y el saloncito de terapia intensiva está habilitado, ¿no sabe? No, Un ya, saloncito que está en la parte interna de terapia, que bueno, lo prestan, pero si uno se porta bien, si no hace bulla, a veces lo prestan. Eso sí es un poquito más grandecito, pero no sé si está habilitado porque perdí la conexión que tenía allá y no sé quién me pueda. No saben de ese no, salón. ese sí no sabría decirle, doctor. Y del agudo, ¿qué saben? Sé que hay profesores que están dando clases en la mañana, pero me supongo que en la tarde no. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Ustedes ya no tienen materias en el hospital, perdón, en la UDO, ¿verdad? No, doctora. Bueno, de todas maneras yo voy a averiguar, y cualquier cosa les estoy avisando para los efectos de la práctica, ¿ve? De la semana que viene. ¿Preguntas o dudas? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay dudas, entonces hasta acá la actividad de hoy. Nos vemos o nos conectamos la semana que viene, dependiendo si conseguimos espacio. Y bueno, a estudiar. Feliz tarde, doctora. Chao, pues hasta luego.